Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Túnel del Tiempo. Hoy con aromas, con sabores, con la cocina. Prepárense algo para tomar y disfruten del programa de hoy. Si hablamos de gastronomía, de la cocina, no puede faltar la voz de los adultos mayores. Vamos a escucharlos. Cristina Rodríguez, 78 años, 77 años. Ya te pusiste un año más. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de utensilios, de herramientas se usaban para cocinar? A ver, ¿cómo era la cocina cuando vos eras chiquita, cuando eras joven? Claro, bueno, se usaban las ollas, el colador, espumadera, todo como se usa ahora también, nada más que ahora hay más moderno, cosas más lindas. Lo de antes no nos gusta nada. En cuanto a la cocina, ¿se cocinaba mucho en cocina a leña? ¿Cómo era eso? Sí, yo vivía en el campo y había cocina a leña, pero enseguida mi padre compró la cocina a gas. Pero mi mamá le tenía miedo y no la usaba, entonces prendía la cocina a leña porque era una cosa que teníamos miedo, porque no lo tenía nadie. Y ¿Qué se cocinaba? ¿Te acordás? ¿Qué olorcito recordás? Sí, se hacían los bifes en la plancha de la cocina. Después la limpiaba mi mamá, que quedaba brillosa. Y después, bueno, se usaba mucho el estofado, tallarines a mano. Eso se usó mucho. Se usaba, era para economizar también. Porque los productos venían no como ahora, que había cantidad de productos, sino que teníamos todo suelto. Aparte, nosotros estábamos lejos de la ciudad y teníamos que llevar para toda la semana, ¿viste? Así que... ¿Los domingos era común juntarse en familia? Juntarse en familia o con alguna amistad, siempre iban a comer, pero se hacía asado por lo general, ¿viste? Y el postre era queso y dulce. El famoso queso y dulce. Sí, sí. Los flancitos. Y los flanes también. Ay, mi mamá hacía unas ollas de flanes tremendas. Budín de pan. También, Sí. sí. Que son por ahí cosas, comidas que hoy poco se ven. No, también. se ve en las roticerías, te dan budín de pan, porque aprovechan el pan también. Tal cual. Claro. Marta, 80. Marta, ¿vos te acordás de los electrodomésticos que usábamos cuando éramos chicos, cuando éramos jóvenes? Sí, puede ser picadora de carne. Y bueno, no sé todos los utensilios. ¿Y alguna receta que te acuerdes que era muy común en tu casa que se hiciera? La ensalada de fruta y el flan. Bien. Y las comidas eran abundantes. Eran abundantes, sí, pastas, ravioles, guisos, sopas. La sopa era infaltable, me parece. Era infaltable, sí. Y en cuanto a bebida, ¿te acordás que por ahí no íbamos a comprar la gaseosa? ¿Qué había? ¿Qué se tomaba? No existía. Y en casa se preparaban los jugos. Eso estaba. ¿Y la soda también se preparaba? No en mi casa. Bien. ¿Algún modelo antiguo de electrodoméstico que te acuerdes? No sé, la heladera era Siam, por ejemplo, ¿verdad? Sí, no teníamos freezer. Claro, la heladera. Practic, la heladera Practic, también me acuerdo. Y también estaba la lustroaspiradora, que ahora ya ni se usa. Claro, tal cual. Sí. Vamos a escuchar la palabra de una persona que estuvo en la cocina muchos años y que también estuvo en televisión. ¿Quién no recuerda a Olga de Noblía? Con ella conversamos y esto nos decía. Bueno, mi infancia fue muy feliz porque tuve unos padres muy buenos y principalmente mi madre. Mi madre fue un ángel y de ella
tengo todo, ella y mi abuela. Te digo que yo me crié en una casa donde había cocina a leña, ¿no es cierto? No existía otra cosa. Donde nos calentábamos con un brasero y donde se vivía en la cocina, ¿no es cierto? Donde se vivía en la cocina. Jugábamos en la cocina, comíamos en la cocina, hacíamos los deberes en la cocina y recibíamos las amigas en la cocina. Esa era la infancia de hace 85 años. Ponele que fuera, yo tenía en este momento que te estoy diciendo, 5 o 6 años. Te estoy hablando de los 5 o 6 años porque es lo que uno se acuerda, ¿no es cierto? ¿Qué se cocinaba? ¿Qué se comía en aquella época? Se comía lo mismo que ahora, porque no nos engañemos. Es lo mismo, pero modificado y ayornado ahora. Pero mamá siempre hizo ravioles, mamá hizo siempre tallarines. No había sorrentinos, los sorrentinos es de otra época, más adelantado. Pero estaban los canelones, estaban los capeletis, toda esa pasta. Todo a mano. Todo sin máquina, con palote de amasar, con una mesa de madera. La mesa de madera donde mamá la ponía lavandina, no detergente, porque no existía el detergente, existía, yo me acuerdo, porque me tocó después de más grande lavar los platos, y yo digo, qué cosa, yo no sabía, yo me estaba criada con eso y haces eso. Pero claro, era tan, ponerte en una rejilla, que no era rejilla, eran los trapos que tenías que no usabas, las sábanas viejas, las toallas, es eso, esa es la realidad. Donde las ollas se tiznaban, que Dios mío, donde el fuego, porque ahora me razono, cuando era chica no tenés ese razonamiento, el cuidado que había tener para cocinar, porque ¿qué haces? En una cocina, ¿qué haces? Máximo, mínimo y mediano. ¿Y cómo haces? Cocina No, leña. entonces, ¿qué hacía yo, mamá? Yo veía, si ponía fuego fuerte para hacer una pasta, ¿no es cierto? Destapaba la hornallita y le ponía el fuego en la olla. Era la olla tiznada, un asco espantoso. Cuando había mínimo, ponía la tapita una tapita que eran así como de hierro. De latas. No de hierro, porque las cocinas... Era hierro fundido, claro. Fundido, no, sí. Bueno, entonces, las tortas al horno, ¿cómo hacían? Yo me acuerdo que ponía un papel y se quemaba instantáneamente, estaba muy caliente, abría el horno para poner la torta, pero si no la torta se arrebataba. Todo así. Vos mirá cómo hacíamos trabajar, yo pienso ahora, nuestro cerebro. Cosa que ahora no trabaja nada. Ahora no trabaja nada. Será porque eso que yo digo, que hay gente tan enferma de la cabeza. Porque la cabeza es un músculo. Si no lo hacemos trabajar, se deteriora. Yo creo que en aquellas épocas la cocina llevaba también mucho tiempo y las mujeres tenían también más tiempo de cocinar, de las actividades de la vida cotidiana, digo porque no trabajaban. Bueno, sí, pero voy a decir algunas cosas de estos. Mamá no trabajaba afuera, no trabajaba afuera, pero trabajaba en la casa. No por la limpieza, ni por la cocina, ni por los mandados. Mamá era una mujer que nos cosía todo y nos tejía todo. Y si yo te digo que le hacía los pantalones y las camisas a mi papá, esa era mi mamá. Entonces, el tiempo era igual que salir a trabajar. Yo no coincido, y me perdonen las mujeres que me están sintiendo, el que dices ahora se trabaja y no hay tiempo de nada. No. Yo trabajé toda la vida, nunca compré comida hecha y siempre vine a cocinar. Es el ser de uno lo que es.
Y el estilo también, digo, de vida, ¿no? La vida que ha cambiado, y lógico, pero por favor, es un mundo completamente distinto, porque de ahí, de los fuegos, que sin los fuegos no cocinamos, y que te dije las comidas que hacía que eran típicos, papas fritas, mucho bife a la plancha, mucho el asadito, ese asado que le decimos el americano, no me acuerdo el nombre ahora que le decimos, que son tiritas de asado finitas, eso mamá lo hacía. Banderita. La banderita, me hiciste sí. La banderita la hacía en la plancha. Minutos exquisitos, no había cosa más linda con la salmuera, eso y de la plancha a la mesa. Era calentito, lindo, con calor de hogar. Mamá era una mujer muy prolija, siempre comimos con mantelito, con platos nunca cachados, porque mi abuela tenía eso. Y vos sabés que hoy leo que las cosas, por eso que uno, ¿cómo no voy a acordar esa infancia? Mi abuela decía, los platos cachados yo no quiero. Y mamá siguió lo mismo y yo lo mismo. Y yo lo mismo. Yo me pongo todos los días lo mejor que tengo. Nunca espero que venga la visita. Nunca he esperado, nunca. No, yo quiero mimarme yo. A la visita la atiendo bien. Pero si no me atiendo bien a mí, Voy a atender al resto. y no voy a atender al resto, porque si yo no me pongo una bandeja como me pongo para comer, cuando venga la persona, ya no tengo mi hábito y verás y nomás. Servilletas de papel no existían, estaban las servilletas cosidas y bordadas muchas veces, ¿no? Sí, tenían unas, me acuerdo, celeste con una margarita, sí, amarillita, sí, me acuerdo de eso, sí, mamá hacía pero los repasadores, las sábanas, se hacían hasta las sábanas, esa fue mi niñez. ¿En la niñez también tenían la posibilidad de hacer soda? ¿Tenían? ¿O fue más adelante ya, por ejemplo? No, para mí era más adelante la soda. A soda me dijiste, ¿no? No, se compraba el sifón de soda. No, después yo te digo la época que pasó. Bueno, de esa época tan hermosa, porque fue hermosa, después pasamos a tener, pero con los muchos años, porque a ver, nos cambiamos de casa a los 9 años, y yo tendría 12 cuando tuvimos la cocina querosene. Querosene. Que ya era un lujo, porque no tenía las ollas tiznadas. La plancha de la cocina se limpiaba para que quede impecable, mamá, con un ladrillo. Y viste, lo quedaba impecable, si no estaba negra. Mirá vos con ay Dios mío. Y eso se pone a pensar y dice, no. Se hacía, es que yo lo hice también, tendría 16, 17 años, me acuerdo una vez que lo hice. Nunca más. Es horrible eso. Bueno, y como te digo, después nace la cocina a querosene. Después a gas. No, primero querosene. Tuvimos muchos años con eso. Y después sí vino el gas. ¿No te olvides? A garrafa. Yo me casé en el año 1959, con cocina querosene. Yo en mi casa, casada, no tuve nunca cocina a leña. Gracias a Dios. Porque era mugre. Era mugre. Pobre mamá. ¿Heladeras? ¿Cómo fue la evolución de la No, heladera? la heladera teníamos nosotros una heladera donde mi papá compraba hielo. Se compraba el hielo y no se compraba todos los días, pues eso para la fiesta, es la verdad. Nosotros éramos humildes, pero nunca nos faltó nada, porque yo tuve una mamá que hacía todo y un papá que tenía 2 trabajos para tenernos bien, porque trabajaba en lo de Rossi y después a la noche, los sábados y domingos, era sereno de lo de Rossi. Si habré comido asados ahí con mi papá en lo de Rossi. Allá, viste que ahora está toda la municipalidad. ¿En el parque decís? No, acá en Castelli. En Castelli. Sí. Bueno, así que era una familia donde siempre estábamos lindas, siempre estábamos arregladas,
Yo fui al colegio y no era buena alumna, era mala alumna. No soy mala alumna, yo digo siempre mala alumna, pero no era buena. Yo sé que no era buena. No era sobresaliente. No, nunca. Pero cuando murió Evita, viste, sabía que ir todos los colegios a la plaza, y bueno, fuimos al colegio a la plaza y me eligieron porque tenía el mejor guardapolvo y unos cuellitos que nos hacía mamá, viste, con las monjas, esos cuellos que tenían las monjas blancos, planchados con almidón, y voraz. Bueno, mamá nos hacía, no así como una monja, eran unos cuellitos que sobre... Y bueno, teníamos eso, las únicas, las maestras enloquecidas, hasta las maestras le han tenido que hacer esos cuellitos. Por eso, mamá fue es de las cosas. La recuerdo todo. ¿Qué pasó con la comida en tu juventud? Más adelante, cuando ya estabas casada, los utensilios y empezaron a aparecer otras cosas. Sí, empezaron a aparecer, como te dije, la cocina. Claro. Bueno, con la cocina nosotros, ¿qué usábamos? Como ser, mamá hacía bizcochuelos, me hacía facturas siempre. Los bizcochuelos, necesitas un bol grande. El bol de Doña Petrona C. de Gandulfo, que lo conoce todo el mundo. Ese bol tenía mamá comprado en el Mundial. Porque el Mundial... Sí, hace tantos años ya que... Existía, sí, yo lo conozco de chiquitita. ¿Con qué? Con un batidor de alambre. Y cuántas veces mamá tenía batidor de alambre, pero primero lo hacía con tenedor. Dos tenedores. ¿Viste? Hasta el día de hoy yo creo que hay gente todavía que usa esos dos tenedores. Si no tiene las posibilidades, puede hacerlo lo mismo. Una pavada. Vos hablabas de Petrona, de Gandulfo. ¿Ahí aparecieron los libros de cocina? Ahí aparecieron los libros de cocina y gracias a doña Petrona yo tengo el certificado de competencia para hacer lo que hago, lo que hice, mis clases de cocina. Porque ¿cómo iba a dar clases de cocina si una certificación? No te olvides que en mis años, no había escuelas de cocina. No existía. Entonces, ¿qué hice yo? La veía por televisión y quise verla, conocerla, y como dijo dónde vivía, le mandé una carta y me recibió. Y tenía la posibilidad de tener una tía, tuve, en Buenos Aires muchos años, y entonces se dio todo para que yo fuera. En un laboratorio, ya le decía un laboratorio, que era 2 departamentos que ya había unido, y tenía una gran cocina que podría decirte que tendría 8 o 10 metros de largo, porque había unido los ambientes de antes de no son los de grandes también. Y tenían las cocinas a querosene, todavía no existía el gas, porque después viene. Ella, a través del manejo de estas cocinas de gas, surge lo que fue doña Petrona C. de Gandulfo. Porque la empresa, una empresa que no sé cuál era, no me acuerdo, ella me lo dijo, la contrata doña Petrona para manejar las cocinas. Claro, la imagen, ¿no? Una imagen pública. Sí, para manejar. Era una manera de vender esas cocinas. Para manejar la cocina, la pusieron para manejar. Pero ¿qué pasaba? La gente quería que cocinara y empezó, ella me dijo, yo tenía, a los 18 años me casé, como yo. Hizo panqueques que eran tortas, quiso decir lo alta. Bueno, y empezó a perfeccionarse, y daba clases. Y tuvo la suerte de poder viajar a Francia en el Cordon Bleu, y ahí se perfeccionó, pero nunca tuvo diploma de cocina. No había escuelas de cocina. ¿Chichita de Erquiaga fue más adelante, vino más adelante? Vino después Chichita. Primero doña Petrona. Claro, sí. Primero doña Petrona. Sí. Después Chichita de Erquiaga. Después Choli Berretiaga. Claro, Choli, que es más contemporánea, Choli. Claro, sí. Y después aparece todo lo que conocemos hoy, ¿no? Sí. Después estaba también una mujer muy linda que yo traje acá. Yo para los nombres soy terrible, que me olvido, pero después me acuerdo. Hago como Mirta Legrand, pienso y después me acuerdo. No, una economa, pero que la traje a Tres Arroyos, divina, 2.
Dos. Betty de Pirolos, una, que la trajo La Voz del Pueblo y yo con ella trabajé. Y la otra que la traje a mi casa, que en este momento no me puedo acordar, divina. Pero una también de mucho nombre, mucho nombre. Lo que pasa es que era muy grande cuando yo la traje ya, divina, y bueno, hace muchos años muerta. Si yo tengo tantos años, y capaz que la tenía yo a los 40, la traje. Imagínate. Quiero mostrarles un utensilio de cocina, que seguramente al día de hoy alguno de ustedes lo sigue usando. Pero esto se usaba frecuentemente. Ustedes me dirán, ¿pero qué es? Lo vemos en el próximo bloque.